Movimiento de oración por el Perú. Movimiento de santidad de la Iglesia. La Iglesia unida intercediendo por el Perú. Pastor José Caldas es un conferencista internacional. Este tema que él ha puesto en evidencia por muchos años ha significado que él se ha invitado a muchos países de Europa y también de los Estados Unidos. Y en el Perú, por supuesto, las Asambleas de Dios tienen esparcido 300 o más congregaciones. Este pastor es llevado con este tema. Y es un privilegio, pastor, para nosotros tenerlo aquí para darnos el tema de esta tarde. Gracias, pastor. Venga, por favor. Gracias, pastor. Gracias. Shalom Adonai. Es nuestro saludo característico. Yo creo que cabe resaltar la palabra Shalom porque tenemos la paz de Jesucristo. Felicito por sus 28 años de aniversario Movimiento Nacional de Oración, a los fundadores, el hermano Pablo. Él está en mejor vida, está en la gloria, gran hombre de Dios, de fama mundial. Y el hermano Pedro Ferreira, los dos hombres de Dios fundaron este Movimiento Nacional de Oración y no se quedó en el camino, no se desvaneció, más bien ha tomado fuerza, ha tomado cuerpo y se ha hecho fuerte hasta el día de hoy. Amén. Y siempre escuchamos a las 6 de la mañana, hermanos y hermanas, cómo oran con ese fervor. Eso anima al pueblo de Dios y me anima también a mí y a todos nosotros. Y cómo no acompañar por sus 28 años. Y por qué no estar junto con nuestros hermanos que están celebrando. Somos unos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí estamos de todas las iglesias, unidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradezco por la invitación. Yo acabo de llegar a Valle del Río Huallaga, de la Selva Alta. He sostenido 3 días seminario escatológico. Estuve muy preocupado, no sé si voy a llegar a tiempo. Y hace unos momentos que he llegado, tuve que tomar vía aérea. Por tierra llegaría pues unos 16 horas. Y hubiera sido imposible. Pero gracias a Dios por este transporte rápido, he podido llegar a tiempo cuando estaba exponiendo el hermano pastor Oscar. No le he conocido, pero yo creo que extiendo mi saludo, mi cariño, mi admiración, su conocimiento, su palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que él viene de Miami y yo vengo de Tocache. Así que se ha escogido un tema de discusión, un tema que ahorita es candente. Y ahora de aquí ya tengo invitación para Trujillo, para Chiclayo y para Iquitos y otras. O sea que yo soy pastor de una congregación y mucho tiempo no puedo abandonar tampoco la iglesia.
pero hay una necesidad tremenda en estos últimos tiempos. Yo creo que las pautas que se ha dicho, la primera exposición por el pastor Oscar Torres, ha permitido abrir la puerta para que hoy podamos entender algo más de lo que es la escatología bíblica. Estamos viviendo realmente tiempos finales de la gracia. Y así como se terminó tiempo de la inocencia, tiempo de la conciencia, tiempo del gobierno humano, tiempo de la promesa patriarcal y tiempo de la ley, también tuvo su escatología, su final, y se terminó. Pero este tiempo de la gracia que estamos viviendo también va a tener su fin. Pero este fin no va a poner el hombre, no va a poner la ciencia ni la tecnología. Lo que va a poner es el autor de la vida, el Señor de la creación, el autor del Evangelio, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros solamente somos los facilitadores que podamos hacer entender lo que entendimos, lo que hemos comprendido, la palabra profética. En diferentes maneras el Señor nos usa. Así que, amados, esta oportunidad, después de haberle felicitado por este esfuerzo, por la perseverancia, yo creo que estamos de fiesta. Esta es una fiesta. A ver cuántos se sienten esa fiesta que aviva el alma, que aviva el espíritu. Gloria a Dios. Permítanme leerles dos pasajes bíblicos para centrarnos a lo que respecta de la escatología bíblica. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18 leemos. Luego vamos a pasar en otro punto. Repito el pasaje. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 hasta el 18 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese tiempo el apóstol Pablo alentó, ahora nosotros le estamos alentando a ustedes. Gloria a Dios. Y otro pasaje quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. El Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 4 hasta el 8, leemos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era
el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que no estamos con cualquier personaje, estamos con el Todopoderoso. Parece que fuera contradictorio los dos pasajes que hemos leído, pero vamos a hablar uno de los temas centrales de la escatología. La tema central de la escatología no son las guerras, no son los terremotos, no es la violencia, no es la corrupción y no son los huecos tampoco. No es el cambio climático, ni la carrera armamentista, ni la sodomía y cuántas cosas que hay en esta tierra. Esos no son temas centrales. El tema central es la segunda venida de Cristo. Es el eje. A lo largo y ancho, 2000 años, ¿quiénes no hayan predicado de la segunda de Cristo? ¿Y quiénes no estamos predicando? Y seguiremos predicando mientras dura la gracia. Porque es el evangelio escatológico. Así como se enseña en los seminarios, un evangelio soteriológico, evangelio eclesiológico, evangelio cristológico, evangelio neumatológico, también hay evangelio escatológico. ¿Y por qué entendemos así? Porque en Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces ahí está el evangelio escatológico, y que nosotros estamos encargados, parte de Jesucristo, para predicar. Y durante la gran tribulación van a predicar los ángeles el evangelio eterno. Muy diferente van a predicar ellos. Y ahora nosotros estamos predicando la palabra profética y con nuestro testimonio. El término segunda venida, que hay muchos nos han cuestionado, no existe en la Biblia. Eso ha sido mi preocupación. No aparece en el Nuevo Testamento. Corre las críticas por todos lados, todos los que son opuestos de este tema. Sin embargo, se encuentra pues por primera vez en los escritos de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia usaron este término, la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento está lleno de la idea, porque encontramos expresiones sinónimas como vendré otra vez. En San Juan capítulo 14, versículo 3 dijo: vendré otra vez, regresaré de nuevo. Está hablando de su segunda venida. Y asimismo en Hebreos capítulo 9, 28 dice: aparecerá por segunda vez.
Entonces, esos dos versículos son fundamentales. El tema central que nosotros estamos predicando, el segundo advenimiento de Cristo. No estamos engañados, estamos centrados a la luz de la palabra de Dios. Así que se encuentra en el Nuevo Testamento cantidad de versículos. Me faltaría el tiempo citarles todo eso. Ahora, hay 3 palabras griegas que describen justamente la segunda venida de Cristo premilenial de Cristo. Teólogos, escatólogos, maestros, exégetas de la profecía explican diáfanamente que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas que son empleadas justamente teológicamente para describir la segunda venida de Cristo, premilenial de Cristo. Esas 3 palabras son epifanía o epipaino, y otro es parosía, apocalipsis. La primera palabra griega que estamos diciendo, epifanía, está en capítulo 9, 28, en Hebreos, aparición, porque epifanía significa aparición, también manifestación, en Tito capítulo 2, versículo 13, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, venida, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, y se refiere a los 2 advenimientos de la segunda venida premilenial de nuestro Señor Jesucristo. De una forma general, la palabra epifanía explicó muy explícitamente Pastor Torres, ustedes captaron, en cuanto a la parosía. En la segunda palabra griega, justamente significa presencia o llegada personal de alguien. En cuanto se refiere a Jesucristo y su relación con la iglesia fiel en el día del rapto o arrebatamiento de la iglesia fiel al cielo. En eso estamos sumamente de acuerdo. Es el primer momento en su venida en las nubes, o sea, viene en las nubes, o sea, en el aire, en la etapa de la pretribulación premilenial. Así lo predice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, el pasaje que hemos leído, capítulo 4, versículo 14, 16, 17. Y también habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. La cuarta palabra, o tercera palabra, apocalipsis, en griego pues viene esta palabra también que significa quitar el velo o revelación. Otros refieren como descubrir o develar una realidad que había sido antes recibida. No había sido recibida, mejor dicho. El uso de esta palabra enfatiza la visibilidad de Jesucristo en su segundo momento de su venida con las nubes a la tierra. Primero dice en las nubes y acá dice con las nubes en la tierra y como relámpago. En primer momento dice como ladrón en la noche. En la segunda, cuando todo ojo le verá. Ocurrirá pues en la etapa de la postribulación premilenial para librar a Israel, su pueblo, del poder mundial de los gentiles y del poder del anticristo, donde también se verificará la batalla de Armagedón. Son cosas diferentes, pero yo quiero abundar un poquito más para centrar los pasajes que hemos leído, que es muy interesante. La segunda venida de Cristo
es una de las doctrinas fundamentales que enseñó Cristo. No enseñó un ángel ni los apóstoles, sino Cristo enseñó una de las doctrinas fundamentales. Y en eso se fundamentaron los apóstoles. O sea que la doctrina de la segunda de Cristo es doctrina fundamental ahora para la iglesia cristiana evangélica. Y esta doctrina y esta profecía doctrinal sucederá en dos acontecimientos trascendentales en la fase premilenial. También nos revela la diferencia entre del arrebatamiento de la iglesia al cielo en la etapa de la pretribulación y la batalla de Armagedón en la etapa de la post-tribulación. Y eso lo que quiero explicarles un poquito más adelante. Vamos a entrar en algo que a mí me preocupa de otras escuelas y tienen otra forma de proponer. Esta doctrina profética todavía no se cumple, o ya se cumplió. Todavía no se cumple, ni inminente, ni gloriosa, ni personal, ni visible, porque su venida es física y no espiritual. A pesar que existen teorías, falsas afirmaciones de sectas y nuevas corrientes que han pretendido afirmar antibíblicamente con la finalidad de desviar la sana doctrina de Cristo y confundir a la gente con el evangelio escatológico premilenial de Cristo. Algunos dijeron que Él vino el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos que estaban orando en el aposento alto en Jerusalén. Allí vino Cristo, y ya ellos dicen eso es cosa pasada. Eso me preocupa a mí, yo sé que le preocupa también a muchos de ustedes. Ahora, otros afirmaron que vino el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito tomó la ciudad de Jerusalén y lo destruyó. Y ahí Israel se ha desaparecido, Israel no existe. Y ahí toman entonces la escuela historicista otra forma. Y otros anunciaron que la segunda venida de Cristo y la inauguración del reino milenial teocrático ya tuvo lugar en forma invisible, o sea, espiritualmente, en 1874. Según la teoría de los llamados testigos de Jehová, Jesucristo ya vino en potencia en 1914 durante la Primera Guerra Mundial. Y con esta teoría, para poner fin a la tarea de la evangelización de la iglesia cristiana evangélica y a destruir los gobiernos humanos del orbe, aplicando así el comienzo de la nueva dispensación escatológica del reino milenial de Cristo. Según las mentes rosilista, adventista, creciendo en gracia y otras corrientes similares, el gobierno teocrático de Cristo ya está presente en el mundo, siendo esta afirmación completamente falsa y antibíblica. Ahora, quisiéramos definir de dónde procede la palabra escatología. Etimológicamente, la palabra escatología proviene de dos palabras griegas: escatos, que significa último o final; logos, que significa doctrina, opinión o discusión. Eso es lo que se habla de la escatología en sí. En términos teológicos, amados hermanos, se refiere directamente al estudio de los acontecimientos futuros, postreros tiempos,
de lo que acontecerá en los últimos días de la profecía bíblica. Es decir, eventos del porvenir, lo que acontecerá en los últimos días que queda vivir en este mundo. A esta doctrina escatológica de la segunda venida de Cristo no se iguala ningún anuncio que se difunde hoy por los medios masivos de comunicación sobre el avance científico y tecnológico de punta. Además, este anuncio profético está mencionado 318 veces en el Nuevo Testamento, más que de la salvación, de sanidad del Espíritu Santo. 318 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo destacó el regreso de Cristo al consignarlo en casi en todas sus epístolas. Las 14 cartas que él escribió, siempre vamos a encontrar, habla de la segunda venida de Cristo. Y cuando menos 50 veces el apóstol Pablo ha mencionado de la segunda venida de Cristo. Y en el Nuevo Testamento se revela diáfanamente libros y capítulos completos lo concerniente de la segunda venida de Cristo. Esto es algo interesante. Esto es lo que me ha llamado la atención. Esto es lo que he sentido realmente, mi convicción para explicar. Por ejemplo, primera y segunda de Tesalonicenses está dedicado en cuanto a la segunda venida de Cristo. Los evangelios sinópticos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, están enteramente dedicados a la segunda venida de Cristo a la tierra. El anuncio es fascinante, amados hermanos, y el anuncio es fascinante, trascendental, y constituye una de las doctrinas fundamentales del cristianismo evangélico de hoy, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Dentro de la predicación del evangelio del reino de los cielos, y podamos decir, es quizás lo más importante. La salvación es importante, la sanidad divina es importante, el poder del Espíritu Santo es importante, pero esta doctrina de repente, y podamos decir que es más importante, porque viene del cielo un personaje admirable, maravilloso, adorable, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, y por eso entiendo que es más importante. Por eso se abunda en el Nuevo Testamento este anuncio trascendental. Y esto nos cautiva, y esto nos anima, esto realmente nos lleva a consagrar más nuestra vida. Me agrada cuando dice movimiento santidad para la iglesia. La santidad no se consigue así nomás. La santidad no da ninguna religión, ningún movimiento, ninguna corriente. La santidad da Dios Todopoderoso. Quien está intimidado con Dios va a tener la santidad, porque sin la cual, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero ver a mi Dios, y usted quiere ver, y todos queremos verlo. Será un día maravilloso, será un día glorioso, será un día realmente que nadie puede explicarlo, ese acontecimiento. Amados hermanos, los cálculos, las calendarizaciones que muchos que han dicho que la segunda venida de Cristo ha sido espiritual. En 1980 de Puerto Rico vino para acá William Soto Santiago,
Y él dijo que yo soy Jesucristo presente. La gracia ya se terminó. Empezó a atacar a las iglesias evangélicas, a todos los pastores. Dios ya se apoderó en su persona, así que Él es el Jesucristo presente. Cristo vino espiritualmente. Y ahora, esta persona que todavía está en vida, creo que ya se aproxima a 100 años, ya está viejito. Y todavía no ha sucedido lo que él anhelaba. Así va a terminar. Y Ataucusi Gamunal dijo que yo soy Jesucristo para este pueblo peruano como Mesías. Fundó su movimiento israelita del Nuevo Pacto Universal. La santidad consistía para él dejar crecer su cabello largo, dejar crecer su barba, y las mujeres que tenían que usar velo. Eso consistía la santidad. Y para él, ¿dónde estaba la Nueva Jerusalén? En Puerto Bermúdez, y ahí ha llevado cualquier cantidad de gente para explotarlo. Sin embargo, este hombre se convierte en un hombre corrupto. Ha violado niñas, 2 veces ha sido denunciado, llevado a la cárcel, y con todo eso, sus seguidores ciegos dicen: Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Cristo. Pero el Cristo de nosotros no fue corrupto. Cristo de nosotros no fue así. Cristo de nosotros fue santo y perfecto. Y todavía dijo Ataucusi: yo voy a morir, dentro de 3 días voy a resucitar. Sus seguidores, esperanzados de eso, esperaron 3 días, no sucedió nada. Y dijeron: no, tiene que ser con número perfecto. A 7 días. 7 días esperaron, hasta el día de hoy no resucita. Cuerpo de Ataucusi se está apolillando, se está podriendo, y al final se va a convertir en tierra. Ese es el falso Cristo. Y últimamente, José Luis de Jesús Miranda dice: 1973, Cristo se encarnó, se reencarnó en mí. Y por lo tanto, vino espiritualmente. Yo soy Jesucristo hombre. Imagínense. ¿Y cuántos llegaron a creer y seguir a Él? Como 6 millones de personas. Engañó a la gente, fíjese. Y dijo que el año 2012 viene la transformación. Eso va a ser un premio grande para esa nueva corriente que había surgido. Y para ello dijo: por último, yo soy anticristo. 666 no es malo, es una bendición, es sabiduría de Dios, es el conocimiento de Dios. Y tenía en su brazo derecho 666. Y en su mano izquierda, triple S, salvo, siempre salvo. Y con eso sus seguidores estaban felices. Y él dijo: mire, todos ustedes tienen que tener esta marca. Todos ustedes que tienen este número 666, es una bendición para que sean transformados. El año 2012 viene la transformación. Todos los que tienen este número van a ser transformados. Llegó el año 2012, no vino la transformación. Y muchos se dejaron tatuar, algunos en la frente, otros en el hombro, y algunas mujeres en su nalga, en su pierna y en su pie, casi en todas partes de sus cuerpos. Se dejaron marcar. Los animales nomás llevan la marca. Los hijos de Dios tienen el sello. ¿Cuántos tenemos sello de Dios? Aleluya. Sello de Dios
no está tatuado en ninguna parte de nuestro cuerpo. Sello de Dios está en nuestros corazones, por obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, el año 2013 vino su muerte de José Luis de Jesús Miranda, que decía que es el Jesucristo hombre, que es el Dios. Murió con cáncer. Y yo digo, mi Cristo no murió con ataque cardíaco, ni con derrame cerebral, ni con cáncer, ni con úlceras. Él murió santo, perfecto, por mis pecados, por tus pecados, por nuestros pecados, para limpiarnos, para redimirnos, para hacernos un pueblo de Dios. Aleluya. Así que Cristos falsos hay bastante. En Brasilia hay otro Cristo falso. En Rusia hay otro Cristo falso. Y ahora, por ejemplo, hay una Dios Madre autoproclamada en Corea del Sur. Su esposo se llamó An Sang-gon, Kim Jong-il. También decía que era Cristo. Cristo ya había venido espiritualmente. Pero como no tuvo éxito, la gente como no lo creó tanto, cuando él murió, entonces su esposa hereda esa palabra An Sang-gon, ahora es